Y bueno, iniciar formalmente el evento. A todos, muy buenas tardes. En nombre de Apple Barranquilla les damos una muy cordial bienvenida a este webinar que vamos a realizar en la tarde del día de hoy, que hemos denominado Gestión de Seguridad de Procesos en Áreas Peligrosas y Fallas de Integridad. A todos un agradecimiento muy especial por unirse en la tarde de hoy y por estar aquí compartiendo el conocimiento. Esta es una actividad de nuestro comité técnico y hoy especialmente tenemos un invitado internacional, Walter Sarmiento, a quien ya nos estará presentando formalmente la ingeniera Astrid Rojas Manjarres. Astrid es la líder del comité y es la coordinadora de seguridad industrial y la ingeniera de procesos de la empresa Progas, a quien le damos nuestro saludo y nuestra bienvenida. Adelante, Astrid. Muchas gracias, Olga. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida desde el Comité Técnico del Proceso Apple a este webinar de gestión de seguridad de procesos en áreas clasificadas. Recordemos que este es un tema de suma importancia para nuestras empresas, para nuestra industria, precisamente para evitar accidentes mayores. Si nosotros somos diligentes y hacemos una buena gestión en el tema de la clasificación de áreas peligrosas, podemos anticiparnos a los riesgos, que es lo que estamos trabajando dentro del proceso Apple. Es uno de los objetivos que tenemos y por ello le hemos traído nuestro invitado, el ingeniero Walter Sarmiento. Walter es ingeniero industrial, es especialista en protección de sistemas contra incendio, especialista en áreas clasificadas y en todo lo que tiene que ver con seguridad de procesos. Entonces estaremos esta tarde hasta de 2 a 4 con Walter. Al final pueden hacer sus preguntas, queremos que las escriban en el chat a medida que se les vaya presentando la inquietud, pueden ir escribiendo y vamos a tener una sesión para responder esas. Entonces, bienvenido, ingeniero Walter, el público es todo suyo. Muchas gracias, ingeniera Astrid, ingeniera Olga, buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Bueno, vamos a compartir este espacio, tal cual como mencionaba la ingeniera Olga, en lo referido específicamente a lo que es la clasificación de áreas peligrosas y obviamente de qué manera estas afectan o podrían afectar la integridad de los procesos, de las plantas en realidad, de diferentes rubros de la industria que seguramente aglutina Apple en Barranquilla, ¿sí? Entonces, el objetivo fundamental de esta sesión que vamos a tener y como les mencionaba la ingeniera Astrid, es el de poder pasarles la información específica de lo que refiere fundamentalmente los criterios de clasificación de áreas peligrosas o atmósferas explosivas en diferentes rubros de la industria, vale decir, empresas de petróleo y gas, petroquímicas, empresas de manufactura, ¿sí? Empresas del rubro de alimentos, en realidad en todos los rubros que aglutinan justamente Apple. Y el elemento fundamental acá, el poder incidir en la importancia de este elemento, en realidad de este componente que es parte de la seguridad de los procesos y que involucra varias disciplinas de ingeniería, ¿no? Más allá, obviamente, del requisito, podríamos decir, de cumplimiento normativo en función de la legislación colombiana, que es fundamentalmente RETIE y las normas técnicas, ¿no? Entonces, esto entre lo más importante. Les agradezco por la introducción y bueno, vamos a compartir en esta instancia
elementos transversales que tienen que ver con lo que es clasificación de áreas. Vamos a hablar un poquito de lo que es integridad, lo que es gestión de riesgos específicamente, todo lo referido a lo que es la disciplina de mantenimiento en equipos críticos de esta característica y que van ligados con otros equipos también que se necesitan para los diferentes procesos críticos en sus procesos seguramente, en sus actividades. Y obviamente vamos a recomendar algunas acciones que ustedes deben de ejecutar de manera integral para efecto de evitar eventos no deseados, ¿sí? Bien, las preguntas, como mencionó la ingeniera Olga, tal vez las ponen por mensaje, ¿sí? Vamos a responder al finalizar la sesión. Muy bien, perfecto. Entonces, si tenemos buen audio y buena llegada, para poder mejorar la comunicación, yo voy a desactivar mi cámara, ¿sí? Y continuamos entonces. Muy bien. ¿Por qué es importante el poder analizar los diferentes eventos o incidentes también que involucran condiciones críticas, especialmente en lugares peligrosos o lugares donde hay atmósferas clasificadas, ¿sí? Bueno, hay una serie de incidentes, algunos más críticos que otros, ¿no es cierto?, que han ocurrido en estos últimos 10 años, siendo los más connotados, podríamos decir, en el último año, el incidente que ocurrió en el puerto de Beirut, básicamente por manipulación, en este caso almacenamiento específicamente en un lugar industrial de un producto químico peligroso como es el nitrato de amonio. ¿Y por qué voy a empezar con este elemento? Porque este producto, dentro del rango de clasificación de los elementos que vamos a hablar, necesita un almacenamiento adecuado, necesita equipos compatibles donde en esta situación se almacenen o se manejen, ¿ya? Y obviamente el personal que va a manipular o que va a manejar necesita tener el conocimiento y formación. Y con estos tres elementos que les he mencionado, prácticamente les estoy relatando también los factores concurrentes en otros eventos, en otros accidentes que han habido en el mundo que se han presentado, ya, y donde específicamente también han habido un número de fatalidades de gente, ¿no es cierto? Afectaciones a la operación, ni qué decir la cesantía, los activos de la organización. Pero hablando específicamente de este incidente y que tiene mucho que ver con seguridad de proceso y obviamente áreas clasificadas, para los que conocen seguramente o personas que no tienen mucha información entre los asistentes, esto ocurrió el año pasado en el puerto de Beirut, ¿sí? En un ambiente de almacenes en el cual se almacenaban un fertilizante que es nitrato de amonio, ¿sí? Y específicamente el lugar no estaba acondicionado para poder almacenar, podríamos decir, estos elementos peligrosos, como puede ser de que suceda en otras situaciones similares, en lugares donde estamos. Pero ¿a dónde voy el punto? Porque si ustedes conocen o entienden para que puedan ver ese nivel de incidencia, podríamos decir, en esto. Hubo una ignición, ya específicamente por fuegos pirotécnicos que específicamente originaron el encendido, podríamos decir, del producto del nitrato de amonio, que tiene puntos de inflamabilidad relativamente bajos, ¿sí? Como producto. Esto originó de que obviamente se presente un incendio, ¿sí? Pero el incendio, debido obviamente a las características en las que estaba almacenado y las condiciones del ambiente, generó una reacción en tal magnitud que ustedes lo que están viendo acá en las gráficas, vaporizó toda la mezcla que estaba combustionando y generó una reacción. Esa reacción que ustedes ven alrededor del hongo y en color medio anaranjado, es básicamente dióxido de hidrógeno, ¿sí? Este dióxido de hidrógeno entró
en reacción violenta, generando una onda de choque que afectó más o menos 10 kilómetros a la redonda. El resultado, un poquito más de 170 personas muertas y más de 4.200 heridos. La detonación acá, fíjense, fue de aproximadamente 1.000 toneladas de TNT, lo que se llama un kilotón. Y si ustedes pueden ver, por ejemplo, ese kilotón equivale al 10%, podríamos decir, bueno, menos del 10% de lo que fue la bomba de Hiroshima, ¿no? Porque la bomba de Hiroshima en Japón fue aproximadamente de 16 kilotones. Entonces, imagínense ustedes el almacenamiento inadecuado, manejo, manipulación, etcétera, etcétera, fallas de ingeniería, controles, porque es una serie de cadena de eventos y como les digo, sucede este tipo de situaciones. Recientemente también ustedes pueden tal vez conocer, se presentó un evento justamente en Barranquilla, en una empresa local, donde hubo un colapsamiento de estructura, ¿ya? Si bien acá este es un elemento de daño mecánico, podríamos decir, que por exceder posiblemente condiciones de almacenamiento, porque seguramente todavía sigue en investigación, pero acá hay un elemento importante que es potencial, ¿no es cierto? Que es el criterio de la atmósfera explosiva, por lo que ustedes van a poder ver, que es el confinamiento o la presencia de polvos en situaciones que se dan de este tipo. O sea, ¿eso qué quiere decir? De que hay peores escenarios que se dan una vez que infraestructuras o equipos o materiales que contienen polvos colapsan o fallan, que puede terminar tranquilamente en una situación de este tipo, tal cual como les estoy mostrando, ¿no? Entonces, la importancia de clasificar las áreas, como les decía a un principio, abarca todas las condiciones propias de la industria. Y en ese sentido, el concepto de clasificación de áreas, por ejemplo, se maneja como a los criterios en los cuales se maneja, se manipula, se gestiona, se procesa diferentes tipos, podríamos decir, de materiales considerados como peligrosos que tienen la posibilidad de generar un peligro de incendio si es que estos se exponen a una fuente de ignición, ¿no es cierto? Y esa fuente de ignición puede ser inducida o capacitiva. Entonces, dentro de esos criterios de la clasificación de áreas peligrosas, normalmente se tiene como característica que son lugares donde se manipula, se maneja, hay presencia, hay derrames, hay posibilidades básicamente de lo que es las fallas de la integridad mecánica, ¿sí? Y por sobre todas las cosas, obviamente, hay equipos que tienen formas de energía o de ignición que pueden de alguna forma incrementar estos niveles. Como les decía, entonces, la clasificación de áreas abarca de manera transversal casi a toda la industria, empezando por la industria de petróleo y gas, pasando por minería, de plantas de manufactura de alimentos, de procesamientos, de bebidas, para todo lo que es la parte textil, ¿no es cierto? ¿Sí? Se abarca a toda la cadena, ¿sí? Algo muy importante para entender no solamente el tema de clasificación de áreas, porque lo que ustedes están viendo en esta diapositiva es básicamente el objetivo o la condición bajo la cual hay pérdida de control en los procesos que ustedes manejan, ¿sí? Y el objetivo de mostrarles así tal cual con un elemento que es posiblemente muy familiar para ustedes, que es el triángulo del fuego, ¿sí? Busca justamente el objetivo de que ustedes puedan ver la magnitud de un área clasificada, ¿sí? Las áreas clasificadas o denominadas áreas peligrosas o ATEX específicamente se dan si es que se presentan estas mismas tres condiciones que nosotros decimos específicamente como condiciones críticas. La primera, de que exista un material de que pueda arder o combustionar,
¿no es cierto? Que en este caso lo denominamos combustible, el cual puede estar en un estado gaseoso, vapor o sólido. No metemos acá los líquidos porque recuerden, los líquidos no arden, sino los gases o vapores que se generan de esto, ¿no? Entonces, bajo los criterios de las diferentes normativas que delimitan las áreas clasificadas, van a darse cuenta ustedes de que tiene que necesariamente cubrir este tipo de características. Primer requisito. Segundo requisito, de que haya disponibilidad de elementos que generen esa oxidación. En este caso, el aire que respiramos, el aire que hay en Barranquilla, que hay en Bogotá, que hay en cualquier lugar del planeta, tiene más o menos este balance, ¿sí? Y obviamente para que exista esa atmósfera se necesita mínimamente esto, que es el elemento que ustedes conocen, ¿sí? Y finalmente la disponibilidad de la fuente de ignición, que en este caso es la energía que específicamente puede encender la mezcla del producto, ¿no es cierto?, en relación de mezcla con el oxígeno del aire, pero esa condición de fuente de ignición tiene que estar en dos estados, ¿ya? Un estado conocido como energía calórica, ¿no es cierto? Energía térmica, la cual es libre, ¿no? Y la cual se conoce como energía inducida, ¿ya? Y una energía capacitiva, que está basada principalmente en condiciones de electricidad. Fíjense ustedes, o estática también. Ustedes tienen acá dos variables que se van a ir acordando a lo largo de todo lo que es clasificación de áreas, porque en realidad este esquema que les estoy mostrando es igual el mismo esquema que se utiliza para proteger, ¿sí? Porque en clasificación de áreas no significa de que se tenga que clasificar todo, no. El enfoque de clasificación de áreas es identificar qué elementos posiblemente cuadran a una clasificación y obviamente cómo establecer una estrategia para desclasificar, basado obviamente en medidas de ingeniería o controles que se tienen. Pero, obviamente, aquí al manejarse estas temperaturas o rangos de temperaturas, esto quiere decir, por ejemplo, que, por decirles, una mezcla de gases, vapores o inclusive fibras en suspensión, para efecto de poder cuadrar este triángulo del fuego, valga la redundancia, el poder cerrar ese triángulo del fuego, necesita una temperatura mínima de 165 grados centígrados, temperatura en superficie o temperatura generada por cualquier equipo, ¿sí? Y o una energía eléctrica igual o superior a 85 miliamperes. Con esto entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que todo lo que esté por debajo de estas temperaturas, esto para la seguridad de los procesos, ¿sí? Se conoce como energía intrínseca. Entonces, si sus diseños, sus equipos, sus procesos funcionalizan con niveles de energía inferiores a esto, prácticamente estamos controlando el área clasificada. Y ese es el criterio de intrínsecamente seguro, ¿sí? Entonces, todos si vamos a hablar en este caso de gases, ¿no es cierto? Los gases o vapores que generan los gases específicamente tienen límites de explosividad. Y esos límites de explosividad son límites mínimos y límites máximos. ¿Eso qué quiere decir? Es el mismo caso de los ejemplos de la combustión completa, por ejemplo, de que solamente en ese rango los gases o estos productos inflamables arden. No arden con menos de eso o no reaccionan o con más de eso, básicamente porque no existe triángulo de fuego, ¿sí? ¿Por qué? Porque se afecta a alguno de los elementos. Entonces, cada producto, cada elemento, ¿no es cierto?, relacionado específicamente, ya sea energía inducida o energía capacitiva, tiene la capacidad mínima de energía de poder reaccionar y obviamente generar, en este caso, una descomposición de la mezcla, ¿sí? Entonces, esto es muy importante a la hora también de establecer estrategias de control, porque en esto, si estamos hablando de gases inflamables, estamos hablando de estrategias de dilución o como decimos, de evitar el confinamiento, ¿sí? Como vamos a ver posteriormente. Entonces,
Hay algunos ejemplos o elementos básicos que quisiera alinear para que ustedes puedan entender, porque hay algunos conceptos que se los voy a recordar, porque seguramente muchos de ustedes dominan, conocen como ingenieros profesionales que son, ¿sí? O tecnólogos, y que obviamente les voy a recordar solamente para efecto de que entiendan el contexto de áreas clasificadas. Entonces, como dijimos, las áreas clasificadas son aquellos lugares donde tenemos específicamente elementos peligrosos como gases o vapores inflamables, polvos bajo una determinada característica, ¿no es cierto? Polvos o sólidos, como decimos, y también que tengamos fibras o algunos sólidos en suspensión. Y estos, obviamente, al estar presentes en estos lugares, generan la clasificación. Pero hay ciertos lugares donde las normas y los requisitos nos indican no clasificar, ¿sí? Y esto se debe principalmente porque existen ya otros elementos que generan la ignición o es la fuente de ignición propiamente dicha. Por ejemplo, ustedes miren, tienen acá un gráfico o tienen una foto de un caldero, por ejemplo. ¿Sí? Normalmente, bajo algunos esquemas o normas, una sala de operación o donde hay un caldero, se tiende a tener protecciones de seguridad eléctrica. Y en realidad ahí hay un despropósito. ¿Por qué? Porque en realidad la fuente de ignición propia del proceso no va a ser la fuente de energía eléctrica, ¿ya? En caso de que haya una descomposición. Entonces, la fuente de ignición ahí va a ser la temperatura per se o propiamente de ese caldero, ¿sí? Entonces, el enfoque de ingeniería para clasificar acá es de poder ver medidas alternativas o sustitutivas de ingeniería para efecto de controlar la fuente de alimentación de ese elemento de energía peligrosa, que será el gas, que será el líquido inflamable o el componente que se tenga. Y no pensar en tener que disponer de la protección eléctrica del sitio. Y este ejemplo que les digo, bueno, sucede a diario en diferentes tipos de proceso en los cuales ustedes seguramente están sometidos, expuestos o interactuando. Entonces, existen diferentes normas. Si bien existe una norma base, podríamos decir, para todo lo que es la seguridad eléctrica en áreas clasificadas, como lo es el Código Nacional Eléctrico o el NEC, o también conocida como NFPA 70, y que de igual forma, dependiendo el enfoque que se tenga o dependiendo el rubro de industria, existen de igual forma prácticas recomendadas. Por ejemplo, el API tiene enfoques de poder determinar las clasificaciones enfocadas en un artículo justamente del NEC, que es el artículo 500, por eso es que se llama API 500, y el enfoque es por división. Y luego existe también la clasificación por zonas, que principalmente utiliza criterios y condiciones de la Comisión Internacional Electrotécnica, ya más basada en criterios europeos, que se apoya específicamente en una norma puntual que define la clasificación por zonas. Sea cual fuera, cada una de estas nos define cuáles son esos sitios, cómo tenemos que interactuar, qué protecciones debe haber, las competencias de la gente, la necesidad de involucrar seguridad de proceso en estos componentes, diseños de ingeniería, ¿no es cierto? Y todo como buenas prácticas. Pero por sobre todas las cosas, un elemento que es redundante en este tipo de estudios, ¿ya? Que la clasificación de áreas peligrosas, que compete en realidad a esta situación, tiene que ser aplicada como una disciplina de varias ingenierías para efecto de poder proteger, porque la clasificación de áreas no es solamente seguridad eléctrica, como muchas veces se pensaba, ¿sí? Y obviamente eso nos lleva a poder tener un listado de algunas normas, las más conocidas o prácticas recomendadas, y algunas que en este caso van bajo la legislación colombiana, como requerimiento, podríamos decir, de cumplimiento, ¿no? Bajo la legislación que hay en territorio colombiano, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante de todas estas normas? Todas estas normas interactúan,
¿no es cierto?, están correlacionadas y tienen obviamente un sentido de referencia entre una y otra norma, y obviamente eso es lo que genera de que los procesos sean mucho más robustos y obviamente protegidos, ¿sí? Entonces, existen diferentes normas aplicables. Para el caso de Colombia es el RETIE y la NTC 250, entre las más conocidas, que hacen referencia a algunos artículos o capítulos del NEC, ¿no es cierto?, que en este caso son normas de aplicación, podríamos decir, a nivel de práctica recomendada. ¿Ok? Muy bien, entonces, hemos hablado de las áreas peligrosas clasificadas y tenemos que definir que dentro de estas áreas peligrosas se clasifican en tres tipos de áreas. Áreas clase 1, específicamente que refiere lugares donde se manipula productos inflamables, ¿no es cierto?, gases, vapores o líquidos. Áreas clase 2, lugares donde se manipula o se maneja polvos combustibles en superficie bajo una determinada característica, ¿ya? Y áreas clase 3, que es donde se maneja todo lo referido fundamentalmente a fibras de fácil combustión y productos que pueden estar suspendidos. Si hablamos de clase 1, es netamente productos inflamables, ¿no es cierto?, gases o vapores, los cuales tienen la capacidad de generar una descomposición por la mezcla inflamable de esos vapores y por ende, si es que logran tener una ignición, estos pueden arder y explotar. ¿Dónde encontramos esto? En refinerías, en plantas de gas, en otras palabras, todo lugar donde se manejan productos inflamables con puntos de inflamabilidad que específicamente pueden llegar a generar una descomposición. Los de clase 2 específicamente son áreas clasificadas que encontramos en toda la diversidad de la industria, en empresas mineras, empresas de alimentos, empresas farmacéuticas, empresas de procesamiento químico, fundidoras. En resumen, en todo lugar donde tengamos específicamente una granulometría de 500 micrómetros o 0,50 de milímetro, en este caso del grosor, estamos hablando de la partícula, ¿no es cierto?, y la cual obviamente presentándose en condiciones específicas pueden generar nubes de polvo, ya por las condiciones de afinidad estática que tienen, y generar descomposiciones. Se van a dar cuenta ustedes de que la diferencia entre clase 1 y clase 2 es básicamente la onda de reacción. Los de clase 1 normalmente explotan y se incendian, como ser gases y vapores. Su velocidad de reacción que se tiene es subsónica, o sea, inferior a la velocidad del sonido, ¿sí? Y obviamente sus presiones de onda de reacción. En cambio, los de clase 2, los de polvo, detonan. Su velocidad de onda es supersónica, superior a la barrera del sonido. Y ahí es lo que ustedes justifican el incidente que hubo en Beirut, ¿no es cierto?, en el puerto, ¿sí?, donde ustedes pueden fijarse 10 kilómetros a la redonda con daños. Realmente es algo catastrófico, ¿no es cierto?, es algo crítico. Y el hecho de saber, de manipular, de manejar criterios de ingeniería, de diseño, hace de que se tenga que disponer de mayor incidencia en esta característica. Los de clase 3, como su nombre dice, netamente abarca a fibras o pelusas, más que todo en el rubro textil, ¿no es cierto?, o lugares donde se tenga este tipo de materiales, o las fibras o pelusas sean iguales o inferiores a 0,50 de milímetro, ¿ya? Y donde específicamente de igual forma las temperaturas, que en este caso descomponen esa fibra o pelusa, porque no solamente en empresas, podríamos decir, del rubro textil, está el rubro maderero también, en todo lo que es el procesamiento de maderas, de fibra, ¿no es cierto?, y que donde se tenga esta caracterización, ¿no es cierto?, y que los sólidos, en este caso, estén en suspensión. Es muy importante tener en cuenta de que hay ciertas características, por ejemplo, a la hora de poder determinar y entender un producto líquido inflamable, porque muchas veces
se confunde, por ejemplo, un líquido inflamable a un producto que tiene puntos de inflamabilidad que obviamente en función del lugar donde se almacene nunca van a generar vapores o presiones que generen una reacción de la mezcla. En este sentido, por ejemplo, los líquidos inflamables que todos ustedes conocen son líquidos que obviamente tienen puntos de inflamación menor a 37,8, ¿no es cierto? Y aquí tenemos la gasolina, el alcohol, el GLP, el gas natural, la acetona, thinner, o sea, un sinfín de productos que tienen puntos de inflamabilidad menor a ese rango que les digo. Y de igual forma existen los líquidos combustibles, que en este caso tienen puntos de inflamación mayor a 37,8, como ser el ACPM, los aceites multitrapoidales, grasas, algunas parafinas, que necesitan temperaturas mayores para poder generar una combustión. Entonces, ¿en qué consiste esto? De que no necesariamente muchas veces en los lugares donde ustedes estén tengan que hacer clasificación de áreas si es que en el sitio hay productos combustibles. ¿Por qué? Porque bajo criterios de operación básicamente nunca van a generar vapores por efecto de las temperaturas que hay en el lugar donde se almacena o donde se trabaja, ¿sí? Y eso obviamente bajo una buena ingeniería y un buen diseño, ¿cierto? Genera un ahorro. Lo que sí, digamos, es mandatorio, lugares que sean clase 1 y sean líquidos inflamables, ¿no es cierto? Y en función de cualquiera de la condicionante de estas características, que el gráfico que les estoy mostrando es básicamente un gráfico que hace referencia a la NFPA 30, ¿sí? En la cual refiere la clasificación de los diferentes tipos de materiales peligrosos y productos, ¿no? Y donde fundamentalmente define, podríamos decir, ese límite, ¿sí? Entonces, eso es algo importante a la hora de establecer la estrategia de protección. También no menos importante es entender los puntos de inflamación, ¿sí? Los puntos de inflamación es la temperatura en la cual, en el caso de los de clase 1, estos productos emanan gases o vapores o disponibilizan esos gases o vapores a las temperaturas que se manejan. Y obviamente, si disponibilizan, no es que arden, sino de que generan las condiciones de límites de inflamabilidad o lo que llamamos los LEL, ¿no? Y en ese sentido, estas condiciones de puntos de inflamación ya nos llevan a este estado, como les decía, porque estas condiciones del punto de inflamación de los diferentes productos, que como veíamos son temperaturas mínimas que se manejan, ¿no es cierto?, nos llevan a disponibilizar esa condición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que ustedes en esos rangos de inflamabilidad van a tener el triángulo, ¿sí? Y si van a tener el triángulo, van a tener el área clasificada, la atmósfera explosiva, ¿sí? Y en función de eso también les tiene que venir en mente a todos de que los criterios, por ejemplo, que se manejan del límite más bajo de explosividad, o lo que llamábamos también, o lo que ustedes conocen como LEL, toda vez de que hacen detección con detectores manuales o portátiles, mejor dicho, o detectores fijos, ¿sí? Específicamente el rango de medición o de operación de esos equipos van básicamente desde este nivel hasta lo que es el LEL específicamente, ¿sí? Y es por eso de que muchos de ustedes, por ejemplo, tienen sus equipos testeados al 10% de LEL si son portátiles, o si son equipos fijos de sistemas de proceso, ¿no es cierto?, al 50% del LEL. Y es en ese sentido que convierte a estos equipos en elemento proactivo. ¿Por qué? Porque esta es la franja que no arde. Esta franja también es la que no arde, pero la mezcla es muy rica. ¿Por qué? En detrimento del oxígeno o el balance del oxígeno, lo cual obviamente puede variar. Si hay un buen movimiento de aire y diluye, puede meter necesariamente en este rango y continuar con la explosión, ¿no? Entonces, todos los productos es importante saber esos límites de inflamabilidad para efecto de poder ver dónde nos estamos moviendo. Por ejemplo, si ustedes ven el gas natural, el metano, el límite más bajo es 4,5 y el más alto es 14,5.
¿sí? Ustedes alguna vez se preguntarán, bueno, ¿y el acetileno? Bueno, el acetileno como gas, por ejemplo, porque es un gas disuelto, normalmente su límite inferior es casi un 2.8% y su límite superior es casi 100%. O sea, son productos similares al que nosotros tenemos acá, que siempre arden, digamos, su rango es más alto. En cambio, fíjense acá en el gas natural, es acotado. Y si hablamos de igual forma de la gasolina, ¿no? De los vapores, obviamente, de igual forma acotado, ¿no? Muy bien. No menos importante es saber la temperatura de autoignición en áreas clasificadas. La temperatura de autoignición es la temperatura en la cual un producto llega a la propia temperatura que necesita para generar la reacción de manera independiente, sin necesidad de un elemento o fuente externa, ¿sí? Y esto se puede dar específicamente a través de procesos propios que se tengan tal vez en un sitio o en una planta. Por ejemplo, si ustedes tienen plantas, por decirles, donde manipulan productos inflamables, ¿no es cierto? Y los mismos, ya sean gases o vapores, ¿sí? En sistemas cerrados, en tanques, en ductos, etcétera, etcétera, el requisito del diseño funcional de ese tipo de procesos es evitar el ingreso de aire, ¿no es cierto? Y por ende oxígeno, ¿sí? ¿Y por qué? Porque específicamente cuando yo esos productos, esos vapores, los estoy sometiendo a mi proceso, que puede ser un incremento de presión, ¿no es cierto? O un incremento de temperatura para lo que fuera, ¿no es cierto? El procesamiento. Esos productos inflamables tienen coeficientes de compresibilidad o de manejo diferentes al oxígeno. Y obviamente al tener coeficientes diferentes de compresibilidad, tienen una diferencia en lo que es de igual forma la temperatura. Entonces, dicho en términos directos y básicos, que a mayor presión que yo comprimo un gas, por ejemplo, el gas natural, ¿ya? Voy a tener específicamente un nivel mayor de moléculas incrementadas en temperatura en el interior del sistema y los cuales puedan generar la autoignición, como normalmente se da en muchos sistemas en los cuales fundamentalmente sucede en eventos, podríamos decir, donde se mete aire o se inyecta tal vez aire, oxígeno, se hace un venteo, podríamos decir, del sistema, donde hay que drenar y aliviar bien todos estos elementos. Algo muy importante también en clasificación de áreas refiere a poder manejar el peso o gravedad específica, ¿sí? Todos los productos peligrosos, incluidos los sólidos, tienen gravedades específicas que pueden ser más livianas en función del aire porque se miden, ¿ya? O más pesadas. Si son más pesadas que el aire, en clasificación de áreas hay que verificar los lugares más bajos, ¿no es cierto? Donde se puede alojar los productos. ¿Por qué? Porque específicamente al ser más pesados que el aire van a tender a ir abajo, ¿no? Y lo propio, si los productos son más livianos que el aire, o sea, pesan menos de 1, ¿no es cierto? Estos van a tender a suspenderse y obviamente presentar situaciones en las partes altas. Cualquiera fuera la situación, esto tiene fundamentalmente estos criterios de necesidad de protección. ¿Por qué? Porque en base a estos dos elementos, perdón, que les he conversado previamente, que es la disponibilidad del producto, ya sea estado sólido, líquido, gaseoso y que esté presente en una condición de LEL, les he hablado específicamente de las condiciones de presencia de oxígeno. Bueno, y esto se puede funcionalizar si es que hay fuentes disponibles de ignición, ¿no? Energía inducida y energía capacitiva, que pueda específicamente llevar a que se cubra o se llegue a esas temperaturas para encender la mezcla del producto. Y este es un elemento importante, crítico, que vamos a ver luego. Estos T1, T2, T3, T4 y T6
son temperaturas que los equipos de áreas clasificadas o atmósferas explosivas deben respetar y obviamente deben de cumplir, porque de otra manera, si no, vamos a tener fuentes de ignición abiertas y las cuales específicamente nos pueden generar eventos no deseados. Siempre es importante también en clasificación de áreas y en integridad ver las consideraciones de liberación. En otras palabras, ver los lugares donde en la planta o en el proceso pueden existir, como decimos, específicamente confinamiento, ¿sí? Y como confinamiento que exista, permitir fundamentalmente generar todas las situaciones, podríamos decir, que de alguna manera puedan afectar los diferentes procesos, ¿no es cierto? Y convertir estos procesos en situaciones críticas, ¿sí? Entonces, esa es una condicionante importante a tener en cuenta. No menos importante es ver si esas condiciones de liberación, por ejemplo, se van a dar en función de los diferentes tipos de orificio, equipos y tipos de uniones, como se dice. Si va a ser a través de un recipiente abierto, si va a ser durante la manipulación o trasvasije, si va a ser a través de tuberías o uniones roscadas, a través de equipos de fuerza, si va a ser a través de un impregnado o una eyección, o si va a ser a través de un sistema de tubería, podríamos decir, cerrada o completa. Y en todo esto, fundamentalmente, viene el tema de la integridad de los equipos o componentes, ¿no es cierto? Cosas que muchas veces, si esa integridad no es cubierta, no es analizada, y hay condiciones que se tengan que proteger, fundamentalmente ver los temas de diseño, espaciamiento, distancia y obviamente los elementos de protección que puedan tener los procesos o las plantas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto lleva fundamentalmente, todo esto lleva a que existan elementos que hay que considerar cuando se habla de áreas clasificadas. De igual forma, tenemos que entender, por ejemplo, todo lo relacionado a cómo de alguna forma adecuarnos y a través de medidas de ingeniería desclasificar, ¿no? Y acá viene un elemento que es importante, ¿sí? Digo importante porque fundamentalmente en base al triángulo del fuego que hemos visto, es una de las medidas que permite específicamente desclasificar, y me estoy refiriendo a la ventilación, ¿sí? Entonces, se tiene como elemento importante, por ejemplo, que para desclasificar un área peligrosa, solamente si nosotros aseguramos el suministro o dotación de una relación de 6 cambios de aire o un pie cúbico minuto por pie cuadrado, ¿no es cierto?, en un determinado ambiente o espacio de tiempo monitoreando, básicamente nosotros lo que vamos a lograr es tener niveles de inflamabilidad inferiores al 25% del LEL. Y por ende, ya en base a lo que hemos visto, esto hace de que el lugar sea no clasificado, ¿sí? Pero ojo, esta ventilación tiene que tener fundamentalmente una condición que asegure, ¿ya? Y que obviamente determine de que esto es vigente como salvaguarda, no esporádico, ¿sí? Porque estas ventilaciones pueden estar en base a las condiciones de ventilación abierta del predio, del sitio, ¿no es cierto? O de que se tenga condiciones de apertura en el lugar, etcétera, etcétera. No, esto tiene que estar fundamentalmente validado, ¿sí?, por el diseño y que de alguna manera permita específicamente asegurar poder llegar a esto. Y no necesariamente en todos los casos se llega a eso. ¿Por qué? Porque esta condición que les digo de ventilación normalmente es solo para clase 1,
o sea, para gases o vapores, porque la estrategia en realidad, para lo que es polvos y fibras, es más bien evitar la ventilación, no ventilar, aislar. Entonces, fíjense las medidas de protección que se tienen acá, dependiendo si son clase 1, clase 2 o clase 3, como les he mencionado, varían, ¿sí? Bien, ahora, hay lugares donde no clasifican, ¿ya? Ustedes van a ver, o seguramente en la experiencia que tienen o en los diseños que manejan en sus procesos, en sus plantas, ¿sí? Hay porcentajes que se manejan como buena práctica en la industria. Por ejemplo, en la industria de petróleo y gas, ¿sí? Se entiende de que aproximadamente no más de el 45% de toda la instalación, ¿ok?, va a ser un área peligrosa o clasificada. O sea, ¿eso qué refiere? Ya, eso refiere de que el restante, o sea, el 55%, va a ser un área industrial. ¿Ok? Muchas veces el enfoque es más bien al revés. ¿Por qué? Porque el diseñador agarra una norma, copia y pega lo que tiene la norma y en realidad, según la norma, ese 45% se convierte en 90%. Entonces, ¿qué encontramos? Cuando vamos a la instalación industrial, encontramos equipos a prueba de explosión hasta en el baño de los operadores, o switches o controles o componentes a prueba de explosión en lugares donde no tiene sentido. ¿Y eso qué genera? Básicamente lo que les digo previamente. Inicialmente, un gasto sustancial en dinero, en el diseño o en el mantenimiento, o sea, un costo elevado, porque los equipos ATEX a prueba de explosión no cuestan 1,000 pesos colombianos, o sea, son equipos que para cumplir los requisitos tienen que tener cierto grado de aprobación, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Pero lo segundo acá es básicamente la dificultad del mantenimiento, ¿ya? Que esta es la que en realidad complejiza todo, ¿sí? Porque no se trata de clasificar, de pensar de que voy a tener un equipo para clase 1, división 2, o zona 0, zona 1, ¿ya? O zona 20 o zona 21, si es para polvos, como van a ver ahora, ¿sí? Del hecho de hacer un análisis para ver si mi proceso clasifica o no. ¿Es cierto? Entonces, es muy importante que se analice y se hagan asesorar a través de ingenieros calificados y obviamente, como les digo, siguiendo todas esas disciplinas que establece la ingeniería para efecto de poder ver qué clasifica y qué no clasifica. Porque al final van a tener en cuenta ustedes, al final de todo, esto va a ser validado inclusive por aprobaciones del seguro, si es que tienen un seguro que específicamente hace seguimiento a lo que ustedes ejecutan, y si es que ese seguro tiene técnicos o tiene inspectores que específicamente vean qué están protegiendo, ¿no es cierto? Porque de otra manera, ustedes se van a dar cuenta si debieron clasificar o no clasificar, si es que no hacen todo esto previo a lo que les he indicado, cuando tengan un incidente de proceso en primera instancia. Y en segunda instancia, cuando el seguro les muestre la letra chiquita o menuda, como decimos, la letra roja, que le diga, señor, usted clasificó mal. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que usted me mostró, señor gerente de fábrica, de planta, de proceso, mire, usted lo que hizo fue copiar y pegar de la norma en su proceso y no hizo un análisis. ¿Sí? Y su equipo sí clasificaba, pero usted no lo consideró, ¿ya? O no clasificaba, ¿ya? Y específicamente usted lo consideró, pero no hizo el mantenimiento. Entonces, los seguros o quienes delimitan ya específicamente a lo que es el día después, normalmente se agarran de eso. Porque al final y al cabo en todo esto hay un elemento que tenemos que entre todos alinear. Las empresas aseguradoras es lo mismo que las casas de juego en Las Vegas. Nunca pierden. ¿Ok? ¿Ya? Y eso obviamente se los transmito porque tenemos el conocimiento en el tema del seguro, reaseguro y cómo se manejan. El asegurador nunca pierde, lo tiene reasegurado o lo tiene distribuido, derivado las pérdidas con otros, porque esto es casi piramidal o en cascadeo. ¿Ok? Muy bien. ¿Y quién pierde? Obviamente,
Es la empresa que no tiene una buena ingeniería, que no tiene un buen asesoramiento y que obviamente no entiende el potencial al cual se somete. En este sentido, entonces, habíamos hablado de que están los de clase 1, recuerden, ¿no es cierto? Los de clase 2, ¿no? Que refiere a polvos, ¿sí? Y los de clase 3, que refiere específicamente a fibras, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que ustedes están viendo acá, básicamente, ya es los enfoques o, como decimos, metodologías para poder clasificar. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, el enfoque por división, es un enfoque americano, bajo normativas que se denominan en este caso conforme al artículo 500 del NEC o el API 500, o también, como podemos decir, el AGA XL, o como también lo establecido en el RETIE y en la NTC, ¿sí? O podemos tener también enfoques de clasificación, obviamente, de clase 1 para gases o vapores, por zonas, que en este caso están enfocados bajo el IEC 60079 o API 505, ¿sí? Específicamente para lo que es la clasificación. Entonces, ambos esquemas de clasificación son filosofías de enfoque que tienen en este caso cierto grado de similitud. ¿Sí? Podríamos decir, por ejemplo, los grupos de gases o productos, cuando hablamos de división, los grupos A y B, tienen una similitud con los grupos 2C bajo el enfoque de zona. El grupo C, por división, tiene un enfoque directo del grupo 2B por zona. Y el grupo D tiene una correspondencia con el grupo 2A por zona. ¿De qué sirve esto? Esto básicamente sirve para hacer la correspondencia cuando se esté revisando si un equipo, ¿no es cierto?, instalado en el sitio, puede cubrir un escenario de este tipo o viceversa, o a lo mejor homologar la situación. Y lo mismo sucede en polvos, ¿sí? En polvos, el enfoque también bajo los criterios, en este caso, que se tiene en base a la NFPA 499, puede ser por división, ¿sí? O en función del enfoque del IEC 60079-2 por zona para lo que es polvos, que puede ser 20 o 21, y donde de igual forma hay una correspondencia. Fíjense, ¿sí? Hay una correspondencia. Entonces, estos fundamentalmente al tipo de industrias aplica para cada uno, ¿no es cierto? Si, por ejemplo, hiciéramos una inspección, por ejemplo, de una granelera, una instalación donde almacenan granos de soya, maíz grits o sólidos que tengan entre 350 y 560 micras, ¿no es cierto?, de particulado. Estamos hablando, si nuestro enfoque específicamente va a ser mediante división, vamos a hablar de que son productos del grupo G, pero si nuestro enfoque es por zona, estamos hablando de que son productos 3B, ¿ya? Entonces, para que ustedes vean. Y lo mismo sucede en fibras, ¿ok? Donde hay esos enfoques. Pero fíjense acá la característica importante. Cuando hablamos nosotros de clase 1, ¿no es cierto? O ya sea por división o zona, aquí estamos hablando de la necesidad de que existan límites de inflamabilidad, o sea, gases, vapores, ¿no es cierto?, que hay en el sitio, ¿sí? Y donde esos límites de inflamabilidad básicamente pueden generar una descomposición de la mezcla y obviamente una explosión, ¿sí? En cambio, cuando estamos hablando de polvos, acá estamos hablando de temperatura en superficie de los polvos, o sea que los polvos, en función de una determinada cantidad de almacenamiento sobre superficies, que puede sobrepasar de los 3 milímetros de polvo sobre una superficie, polvo en suspensión, estos pueden arder si es que estos si estos polvos se apelmazan o caen sobre ciertos equipos eléctricos o procesos, o peor aún, si es que estos se mueven en ambientes cerrados donde se puede generar una atmósfera explosiva, ¿sí? O en otras palabras, en lugares donde el polvo se mueva de manera violenta. Es por eso que la estrategia en este tipo de condiciones es más bien cerrar, evitar la ventilación.
A diferencia de esta otra de los de clase 1, que lo que a nosotros nos interesa es diluir, reducir la mezcla explosiva, ¿no es cierto? Entonces aquí sí necesitamos aire, aquí no necesitamos aire y acá en fibras también no necesitamos aire. Necesitamos en ambas de estas dos que la infraestructura, los ambientes estén completamente protegidos, pero fundamentalmente la estrategia de protección acá sea el aterramiento, ¿sí? Que sea la continuidad en este caso de la equipotenciación. Un elemento que es importante también acá desde el punto de vista eléctrico, pero obviamente acá tiene mayor incidencia por el movimiento de sólidos que hay en sistemas cerrados. En ese sentido, por ejemplo, cuando hablamos de los de clase 1, productos inflamables, ¿no es cierto?, gases o vapores, ¿sí? En función de los diferentes grupos que se tengan, ya hay algunos criterios importantes que definen, en este caso, las condiciones propias de las protecciones de los equipos. Y en este caso nos estamos refiriendo al MESC. ¿Qué es el MESC? Esto por las siglas en inglés es Maximum Experimental Safe Gap, ¿ya? O intersticio de seguridad máximo, ¿sí? Que normalmente está medido en milímetros. ¿A qué refiere este intersticio? En áreas clasificadas, este intersticio es la distancia que hay entre cara y cara de un recipiente receptáculo o, como podemos decir, envolvente también, y que tiene que cumplir un requisito conforme a norma y conforme al tipo de material que se maneje en X milímetros, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si yo violento este intersticio en más o en menos los milímetros, ¿sí? Mi caja a prueba de explosión no va a funcionar. O sea, en dos sentidos. Si yo reduzco, por decirles, ya voy a tomar un ejemplo. Miren, por ejemplo, de memoria. Gas natural, para que ustedes se ubiquen, el gas natural necesita tener intersticios que van desde los 0,75 milímetros, ¿no es cierto? Esto hay que hacer cálculos, obviamente, esto la ingeniería nos provee, ¿ya? Y 1,12 milímetros, ¿ya? Acuérdense, es la distancia que tiene que haber, por decirles, entre esta cara plana y esta tapa, que ustedes lo ven acá, ¿sí? Muy bien. Un determinado día, yo saco acá el elemento roscado, perno, y le quito torque o presión a este punto. Entonces, en este punto, en vez de que haya específicamente en este nivel, entre 0,75 y 1,12, el gap acá va a ser posiblemente de 1,5 milímetros, porque no estoy torqueando bien, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El X día que mi equipo esté sometido a una pérdida de gas o producto inflamable alrededor, como estas cajas respiran, ese vapor de gas entra acá al interior. Acá en el interior tengo fuentes de ignición, que son los equipos eléctricos, ¿sí? Y como estas respiran, le entra aire. Entonces, ¿qué significa? De que acá adentro tengo triángulo de fuego, ¿ok? Al haber triángulo de fuego acá, la mezcla reacciona y el frente de llama, si es que yo no estoy cumpliendo el intersticio específico, va a salir por acá y la explosión va a seguir al contorno del ambiente donde estaba la caja. Y en otras palabras, mi equipo, que era prueba de explosión, no va a funcionalizarse como equipo a prueba de explosión, que eso es lo que normalmente sucede en los incidentes de proceso. Y voy a ir al otro extremo, de que posiblemente acá yo le haya puesto un sello, haya puesto teflón, he puesto empaquetaduras, las pinté, ¿ya? Y no tengo espacio de este intersticio por donde salga el aire de la explosión interna enfriada, ¿sí? O sea, está muy estanco, o sea, pues decimos, está cerrado. Y posiblemente en esta parte lo he torqueado tanto que la distancia es específicamente de 0,3 milímetros. Entonces, ¿qué va a pasar? En función de la molécula de gas que expande acá, ¿ya? No va a poder salir el frente de llama por los lados, por lo tanto, esa caja va a colapsar, se va a partir. Y al partirse, o sea, al romperse, la ignición o la reacción va a ir alrededor. Y por ende voy a tener una explosión. Y fíjense ustedes, no se van a dar cuenta de eso. ¿Por qué?
La investigación forense normalmente en áreas clasificadas, ¿sí?, tiende a ver los lugares en los cuales se presenta una mayor carga de fuego donde ha habido una reacción, podríamos decir, inicial, mas no puede indicar, es muy difícil, es casi improbable poder decir aquí comenzó la explosión. Y es en ese sentido de que pone a que todos los equipos para áreas clasificadas estén en primera línea de funcionalización. ¿Eso qué significa? De que se los tenga determinados, detectados y obviamente identificados en función del tipo de producto o el tipo de componente que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, eso normalmente las empresas, si es que no tienen un plan de mantenimiento de integridad, diseños y obviamente no siguen una lógica, podríamos decir, de control, pierden. Y obviamente solo se dan cuenta de que debieron haber mejorado luego de un incidente, ¿sí? Y es más, posiblemente ni siquiera se atribuye el incidente a la falla de la caja. Se encuentra otra causa y nunca terminamos, podríamos decir, de aprender, ¿sí? Entonces, muy importante en esto, señores, es de que esos equipos que les he estado mencionando respeten de igual forma las temperaturas en superficie. Todos los equipos tienen esa designación que van normalmente desde una temperatura T1 hasta T6, ¿sí? Si el criterio acá, el rango es bajo la norma 497 o inclusive el AGA XL o RETIE o NTC, ¿ya? O si el enfoque específicamente es bajo el criterio del IEC o API 505, seguir esta condición también cuando es por zonas, ¿sí? ¿Qué elemento tiene esto de importante? Lo importante es obviamente al momento de designar el tipo de equipo. Por ejemplo, fíjense, el gas natural tiene temperaturas de ignición por encima específicamente de los 480 grados centígrados. Entonces, a la hora de buscar algún equipo, alguna luminaria, algún ambiente donde voy a trabajar con gas natural, tengo que ver, a ver, 480 está por acá. Perfecto. Y una luminaria o un equipo envolvente que tiene una característica T1 me protege hasta 450. Ah, muy bien, entonces esta es la que tengo que usar. O posiblemente estoy manejando en mi proceso, en mi planta de refinación óxido de etileno. El punto, la temperatura de ignición del óxido de etileno es aproximadamente a los 93 grados centígrados. Voy a decir, muy bien, entonces, ¿qué tipo de equipo necesito? 93 grados centígrados está más por acá, más tirado a T6. Entonces, mi equipo tendrá que tener una característica T6, ¿sí? Entonces, la importancia de entender, ya sea para lo que es clase 1 o clase 2, la temperatura en superficie ayuda específicamente a tener esa línea de información que genera la protección. Y si hablamos de lo que es polvos o fibras, de igual forma, es importante dentro de la ingeniería tener en cuenta, primero, saber el tipo de grupo al cual pertenece el producto, polvo o sólido, ¿no es cierto? Y obviamente ver si ese equipo está sometido a sobreesfuerzo. Sobreesfuerzo significa de que opera en condiciones, podríamos decir, adicionales a la operabilidad, y eso se establece fundamentalmente en base a las condiciones del diseño, ¿sí? Y obviamente se tiene que evaluar si es que hay motores o transformadores a los cuales tenga esa misma condición. Y en base a eso, obviamente, se tiene que llegar a límites, podríamos decir, de temperatura que de igual forma me provean niveles adecuados de protección. Las diferentes normativas, en este caso la 499, tiene todo ese detalle, por ejemplo, para polvos, ¿sí? Y fibras específicamente en función de diferentes productos y que obviamente nos delimita fundamentalmente esas temperaturas, ¿sí? Específicamente, y obviamente las cuales se encuentran determinadas bajo condiciones específicas en toda la información que se tiene en los documentos de clasificación de áreas. En este sentido, todos los documentos, todos los planos que específicamente se tiene, disponen de una simbología, ¿ok? En función de las diferentes normas. Por ejemplo,
Si nuestro enfoque es en función del artículo 500 hasta el 504, manejamos los criterios de división. Entonces, para lo que es clase 1, los diagramas de nuestros planos, para lo que es división 1, por ejemplo, tendrá que tener este esquema, ¿no es cierto? Que es un cuadriculado. Para lo que es división 2, un oblicuo. Y lugares sin clasificar, bueno, prácticamente en blanco. En cambio, si voy a hacer mi clasificación en función de Haga, que también me habla de división, esta es mi simbología, ¿no es cierto? Que en este caso va a ser un cuadro relleno, o sea, macizo, como decimos, en un color gris oscuro y un color gris claro, y el área sin clasificar en blanco. En cambio, si voy a utilizar el criterio en base al artículo 505 del NECO, API 505 o inclusive por el ISE 60079, como acá tengo tres diferentes, la zona 0 tiene esta identificación, la zona 1 es cuadriculada y la zona 2 será de esta característica. Entonces, les he estado hablando ya de zonas, vamos a entrar a lo que es la definición de cada uno de estos. Y si hablamos de polvos, ¿no es cierto? Clase 2, de igual forma, cada una de estas tiene su simbología, ¿no es cierto? Específicamente en función de cada artículo que se maneja en la norma, ¿ok? Entonces, cada condición tiene podríamos decir, designación de simbología. En este sentido, por ejemplo, si vamos a clase 2, ustedes pueden ver aquí, fíjense, esta tolva, por ejemplo, nos está designando de que todo el interior de la tolva es una zona 20, ¿no? Y eso porque es importante, porque yo tengo que designar equipos con esa característica para la zona 20, ¿sí? Si yo voy específicamente acá, a la parte externa y veo esta característica específicamente, bueno, esta es la zona 20, ¿no es cierto? Esto será la zona 21, ¿ok? Y esta otra será, digamos, sin clasificar. Entonces, fíjense ustedes, ¿sí? La interrelación de los diferentes procesos tiene cada una, obviamente, una simbología, podríamos decir, ¿no? Para lo que es fundamentalmente la clase 2, ¿no? Que eso es importante, al igual, como decíamos, para la clase 1. Muy bien, entonces, primer definición, porque fíjense, les he ido hablando ya clase 1, hemos hablado de división 1, división 2, zona 0, zona 1, zona 2, pero no hemos definido, no les he mostrado qué es. Tal vez ustedes ya conocen y bueno, ya a estas alturas tienen una figura completa, pero vamos a ir a definir específicamente en función de del artículo 500, o la NFPA 497, el NECO NFPA 70, ¿sí? O inclusive también bajo el AGA XL 1001, el criterio de división. Entonces, nos dicen de que existen ambientes o lugares determinados como clase 1 y los mismos es por presencia de gases o vapores inflamables, y los cuales pueden tener dos características, división 1 o división 2. La división 1 básicamente nos dice es todo lugar que puede ser un recipiente cerrado o sistema cerrado, como ser tanque, ducto, separador, filtro, en otras palabras, todo lo que es cerrado, ¿ya? En el cual, en condiciones normales, anormales o de mantenimiento, siempre va a haber presente esos gases inflamables, siempre, ¿no es cierto? ¿Ya? De que adicionalmente vamos a esperar de que las concentraciones que se den sean concentraciones inflamables, o sea, que pueden arder. Y eso tiene sentido, porque si ustedes específicamente tienen acá un tanque, se van a dar cuenta, y este es el nivel de líquido, ¿sí? Esta fase que tenemos acá, que es la fase vapor de ese tanque, ¿ya? Esta va a ser justamente la división 1. Pues eso es lo que nos está diciendo acá, ¿sí? Donde todo el tiempo, por condiciones de proceso normal, anormal o de mantenimiento, va a haber presencia de mezcla inflamable. Entonces, adicionalmente nos dice, si por algún motivo permite liberarse esa mezcla inflamable, muy bien, entonces este recipiente va a estar unido a un venteo. Entonces, la división 1 va a ser también el propio venteo y fundamentalmente un área específica, ¿no es cierto?, alrededor de ese venteo,
¿sí? Y estoy dibujando acá lo que va a abarcar inclusive la división 2. Entonces, nos dice, en esos lugares hay ley, LEL, hay límites de explosividad y se simboliza bajo esta característica. Entonces, algunos ejemplos, miren, división 1 acá, el interior de un tanque que está soterrado, subterráneo, el interior de un tanque aéreo, ¿no es cierto? Todos los alivios, ventilas o salidas, división 1, la parte superior del tanque, o inclusive acá la unión de válvulas que no tengan sellos eficientes, vamos a tener también división 1. Si consideramos aquí este cilindro, este tanque o este recipiente, y consideramos de que esto ya está abierto y acá tiene una válvula de alivio o venteo, ¿sí? Voy a tener una división 1, ¿no es cierto?, en función de una distancia específica que va a abarcar específicamente esta distancia, podríamos decir, ¿no es cierto? Y siempre cuando hablamos de división 1 y principalmente cuando se habla de gases más pesados que el aire, lo que estamos manipulando, en este caso esto es gasolina, un líquido inflamable, todo lo que está por debajo del piso, conforme a los requisitos, clasifica también para división 1, siempre. Cosa que en lugares donde se manejan gases más livianos que el aire, esto no entra, no se clasifica. Por ejemplo, una sala de compresión de gas natural, ya, no hay drenajes que sean a división 1, excepto de que sea un sistema de manejo de aguas aceitosas o de productos inflamables que pueden salir del compresor propiamente dicho, ¿sí? Entonces, si aquí quiero interpretar, fíjense, esta es mi división 1 y aquí a continuación está la división 2. Entonces, esta mi luminaria para estar en este lugar ya no necesita tener créditos o condiciones de división 1. Con simplemente estar determinada para división 2 es suficiente para efecto de generar la protección respectiva, ¿sí? Entonces, fíjense acá, este es un compresor de igual forma. Fíjense la división 1, todo el interior del sistema, ¿ya? Y la división 2, ahora vamos a definir que normalmente está a continuación de la división 1 o en función de las uniones obridas, ¿sí? Como característica importante. Entonces, acá tenemos también otra condición de lo que es división 1, todo el interior, ¿sí? Y si se fijan acá, este pequeño alivio, miren, es un alivio. Esto de acá también tenemos una división 1 y hay una división 2 a continuación, pero que la vamos a definir ahorita, porque siempre que hay división 1 que sale a la atmósfera, a continuación hay división 2. Y si vemos en el diagrama ya en base a la simbología, fíjense las divisiones 1, que normalmente estas están asociadas a venteos o alivios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo demás, podríamos decir, es una división 2, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, el interior de una sala de compresores de gas natural, ¿sí? El tipo de figura de fuga es acá casi parabólica, ¿sí? El gas es más liviano que el aire, tiende a ir arriba. Si acá tuviéramos un dique, bueno, básicamente sería sin clasificar, ¿sí? Entonces, esta condición, podríamos decir, de clasificación, obviamente amerita evaluarla, porque estas distancias, por ejemplo, están hechas en función de cálculos o de fórmulas que pueden ser muy globales, pero para algo específico, digamos, hay que hacer ese cálculo, porque esto es solamente lo que indica la norma, ¿no? Y en base a esa clasificación, fíjense, si todo este ambiente es clase 1, división 1, ¿sí? Fíjense todo lo que está en rosado, entonces acá hay ciertas condiciones que yo debo de cumplir con el equipo, con las luminarias, con las bombas, que tienen que tener ciertas características, las conexiones, los sellos, ¿no es cierto? Y todas las protecciones respectivas, ¿no? Para efecto de asegurar una estrategia de protección que no me afecte en base a ambientes donde yo utilizo equipos común y corriente, los cuales son sin clasificar, ¿sí? Muy bien. En cambio, la clase 1, división 2, el área está a continuación de la división 1. ¿Qué nos dice acá? Que tiene ventilación mecánica positiva, ¿no es cierto? Está conexa o a continuación de la división 1. Todos los productos están en recipientes cerrados, ¿sí? Y normalmente estos están unidos por bridas, por uniones o por válvulas.
Entonces, lo que nos indica acá es, al estar unidos por bridas, uniones o por válvulas, su ventilación es mecánica positiva, o sea, está al aire libre. Ejemplos de esa división 2 que habíamos indicado, ¿no es cierto? Miren, si esta es la división 1, esta de acá es la división 2. Estas distancias que ustedes ven acá son extractadas de la norma y están obviamente calculadas en base a los criterios que tenemos. Por ejemplo, este sumidero, ¿no es cierto?, está clasificando como división 1 específicamente. En cambio, si yo tuviera un sumidero acá y no tengo ningún proceso, esta de acá específicamente sería sin clasificar, ¿no? Si fuera un sumidero o un dique. ¿Por qué? Porque está fuera del predio de la instalación, ¿no? Y acá lo que decíamos, fíjense, la división 1 es todo lo que está al interior del sistema y la división 2 en una X distancia que obviamente las normas me sugieren en base a la magnitud del proceso, ¿sí? Alrededor, ¿no es cierto? Para lo que es la división 2. Entonces, si nos fijamos, en las diferentes instalaciones, la división 2 está demarcada o a partir de bridas, uniones o válvulas específicamente, ¿sí? Y obviamente ya la división 2 quedaría bajo ese esquema. Si ustedes se dan cuenta, la forma de la figura, por ejemplo, de una división 2, si ustedes se fijan, acá son figuras concéntricas, ¿sí? Son círculos. Por ejemplo, ese cálculo está en función de esta y en función de esta. Entonces, la unión de varios de estas es justamente la que me genera esa clasificación, ¿no es cierto? Por eso les digo, son varios círculos concéntricos, ¿sí? Pero lo importante acá es obviamente determinar esa distancia que tenemos acá a continuación, ¿no? Y obviamente, haciendo una clasificación a conciencia, puede que existan algunas porciones que no estén clasificadas, o así también que existan algunas porciones utilizando los cálculos respectivos que debido a las presiones que se manejan, estas tengan un área mayor de cubrimiento, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de poder determinar estas condiciones. Si ustedes se fijan acá, miren la diferencia de división 1 y división 2. En división 2, yo no necesito muchas características, podríamos decir, o condiciones estrictas para los equipos eléctricos, ¿sí? Puedo operar bajo ciertas condiciones, en este caso de la bomba. Y peor aún, todavía, si los gases son más pesados que el aire, esos gases van a tender a ir a piso. Entonces, yo puedo instalar todos los demás equipos sin necesidad de que puedan cumplir ningún requisito, sino más bien industrial o validado por fundamentalmente las normativas en cuestión que me delimiten esas condiciones, ¿sí? Entonces, fugas emisivas o pérdidas, como decimos, las hay por todo lado, ¿no es cierto? Existen por todo lado. Y como las hay por todo lado, ¿sí? Es importante poder detectar y es importante poder determinar, al igual, obviamente, de lo que llamamos también el incremento de temperatura en ciertos equipos y componentes. Entonces, en este sentido, para efecto de poder utilizar estos conceptos que les he dado, ya, sucede lo mismo cuando nuestra clasificación es por zonas, ¿sí? Si ustedes se fijan, todo este es el concepto de división. Si nuestro enfoque es por zonas, básicamente lo que nos dice el criterio de zona, de que el elemento o la condición de peligro, por ejemplo, está continuamente en ambientes cerrados, ¿no es cierto? Y separado de los demás. Entonces, fíjense el mismo tanque que dibujé hace rato para que ustedes vean la equivalencia, si aquí está el nivel de líquido. Entonces, acá adentro, es la zona 0, ¿sí? Todo este interior. Adicionalmente nos dicen de que al lado de la zona 0, que es esta, solo el interior del tanque, bajo condiciones normales y anormales de operación, ya se podrá tener una liberación para lo que es la zona 1. Entonces, acá, fíjense, el venteo que yo voy a tener a continuación, este venteo o alivio de mi tanque, va a ser zona 1. Hasta la parte en la cual alivia ese equipo, ¿no es cierto?, será la zona 1,
¿ya? Y acá fundamentalmente viene mi elemento de comparación o de equivalencia. Y obviamente el concepto de división 2 es el mismo que zona 2. En otras palabras, si yo voy a tener luego una división 2, ¿sí? Esto es igual que la zona específicamente, ¿sí? Para lo que es división 2. Entonces, es el mismo concepto que hemos visto. Y acá algunos ejemplos, ¿sí? Tienen ustedes algunos ejemplos en lo que refiere principalmente a zonas y en los que se necesita tener el control, ¿no? Entonces, el mismo enfoque que decíamos, zona 0, ¿no es cierto? Como acá estamos evaluando, esto se tiene que ver en integridad, las bridas o uniones tal vez tienen sellos adecuados, entonces no hay fuga. Si no tuvieran sellos adecuados, entonces habría inicialmente una zona 1 y luego a continuación la zona 2. ¿Sí? Entonces depende mucho de la ingeniería, ¿no? De los cálculos. Cuando hablamos de la clase 2, específicamente, recuerden, estamos hablando de polvos combustibles. Entonces, el enfoque acá es, si vamos por el enfoque de la 499, es por división. Entonces tenemos división 1 y división 2. Y si vamos bajo el enfoque de la ISN, vamos por zona 20, zona 21 y zona 22. Cualquiera sea esa condición, específicamente, estas van a estar en transición y lo que nosotros buscamos o evitamos en esta es fundamentalmente generar de que haya un ingreso de aire, ¿no es cierto? Para evitar fundamentalmente la dispersión de los polvos. Entonces, se necesita proteger contra las corrientes de aire, ¿no? Y obviamente temperatura en superficie como estrategia. Entonces, hay algunos esquemas típicos, podríamos decir, para lo que es la clase 2, ¿no es cierto?, en base a lo que hemos hablado, con sus respectivas distancias de seguridad, ¿no? Y en función del tipo de producto nos delimita fundamentalmente la estrategia a ejecutar para efecto de poder evitar incidentes o eventos que puedan perder el control en cuanto al proceso, ¿no? Entonces, ustedes están viendo acá, por ejemplo, esta es una clasificación de un silo de Malta, ¿cierto? Para una cervecería. Si ustedes se fijan, esto está en base a zona, ¿no? En base a los diagramas que hemos visto. Fíjense, todo el interior del silo es zona 20, el exterior, haciendo el cálculo de una distancia, es zona 21, ¿sí? Y la zona 22 nos dice de que normalmente están los equipos o materiales en recipientes cerrados, no interactúan con el proceso y están protegidos de la luz y la temperatura. Entonces acá, esa zona 22, en lo que es la clase 2, es netamente los almacenes, ¿sí? Y por último, los de clase 3 tienen el mismo enfoque por división y por zona, ¿sí? Pero acá recordemos de que la característica fundamentalmente es una característica de poder determinar, por un lado, la división y por otro lado, la zona. Ambas son de clase, ¿no es cierto? Clase 3, pero uno por división y el otro por zona, tal cual como habíamos visto. Lo importante en estos, de lo que es clase 2 y clase 3, es de poder entender esta lógica, ¿sí? Entiendan lo que desde un principio les dije y en base a lo que hemos hablado del incidente en Beirut. Los polvos específicamente a efecto de descomponerse necesitan dispersión y para esa dispersión es básicamente ingreso de aire. Entonces, por eso les decía, la estrategia acá para proteger tiene que ser no aire, pero si ingresa el aire vamos a tener la dispersión, ¿ok? Esa dispersión, o sea, como decimos, el polvo, distribuido específicamente por todo lado, ¿no es cierto? ¿Sí? Se disgrega, puede generar condiciones de ignición, ¿sí? Y a partir de acá, específicamente ya viene lo que es la pérdida de control de la situación. Hay una propagación de llama, específicamente, nuevamente esa temperatura se confina
y ese confinamiento genera una reacción, como les digo, supersónica, acelerando la llama, y obviamente ese elemento es el que incrementa la presión, que es lo que ha sucedido obviamente por reacciones químicas en el puerto de Beirut. Pero esto puede suceder con polvo de soya, puede suceder con polvo en una granelera. Pudo haber sucedido en esta instalación que les mostré en el último evento en Barranquilla, puede suceder en otra, ¿ya? Lo importante es poder detectar y obviamente tener esos controles, ¿sí? Estas 12 recomendaciones que ustedes ven acá son básicamente recomendaciones extractadas de los principales 10 accidentes que ha tenido la industria, ¿ya? Y en los cuales podríamos decir las causas han sido casi las mismas, ¿sí? Y obviamente esta recomendación va a cada causa, ¿ya? La primera, por ejemplo, algo muy importante, utilizar criterios de manejos de cambios, o sea, tiene que documentarse toda modificación en los procesos, no solamente para temas de polvos y fibras, también puede ser para gases, ¿sí? Otro elemento importante acá es de manejar las temperaturas. Nunca trabajar con temperaturas que excedan los 165 grados centígrados de temperatura en superficie. Y ustedes se preguntarán, pero eso es mucho. No, es poco. Por ejemplo, un arrancador que no tenga una caja NEMA adecuada en superficie tranquilamente puede llegar a transmitir 180 grados centígrados. Y si hay polvo, pelusa en cantidad suficiente encima apelmazada, puede empezar una ignición, ¿ya? Y eso es importante, todo lo que tiene que ver con orden y limpieza y los controles propiamente dichos que se tienen. Es muy importante también que en sus procesos modifiquen la formulación de productos, de tamaño de partícula, si no se puede hacer medidas de diseño de ingeniería, ¿ya? Como elemento importante. No menos importante el tema de formación de personal, algo que en estos 2 últimos años de nueva normalidad muchas empresas han fallado. Digo por qué han fallado, porque obviamente no es de que esté diciendo, bueno, tiene la culpa. Han fallado porque específicamente, normalmente cuando vienen crisis de este tipo, lo primero que se corta es el entrenamiento y formación. Y en realidad en este tipo de eventos, más bien una estrategia adecuada gerencial es mejorar el conocimiento de la gente. ¿Por qué? Porque es cuando más relajada está y donde necesita mayor estado de alerta y vulnerabilidad. Entonces es muy importante de que ustedes entrenen a la gente operacional y mantenedor en los elementos propios que tienen que controlar. Y ni qué decir a sus mantenedores, ¿no es cierto? Controlar los escapes de polvo, o sea, aislar, no necesitamos tener polvo. Hay que compartimentar también ambientes donde manejan polvo, ¿no es cierto?, respecto a otros procesos, ¿sí? Porque si nosotros tenemos procesos que no son procesos concurrentes o podríamos decir correlacionados, vamos a tener eventos fundamentales que se nos va a dar específicamente en la condición, ¿ya? Y bueno, vamos a perder el control de la operación. Todo lo que es orden y limpieza, de igual forma, otro elemento importante, estoy hablando para polvos y fibras, y en ambientes donde se manejen polvos y fibras no tienen que haber partes secantes, o como decimos, superficies lisas, porque es en esos lugares donde se almacena el polvo. Todo tiene que tener declive, protección para efecto de que el polvo resbale, ¿no es cierto? Porque en ese almacenamiento de polvo o fibra se nos genera esas condiciones potenciales de amenaza. Es muy importante, fíjense estas 3, que es la parte de seguridad de proceso. Ver de que sus colectores en el diseño estén por fuera, nunca en el proceso, porque es como que estuvieran ustedes jugando, encendiendo un cigarrillo o haciendo candela entre medio de la pólvora, digamos. Va a ser aleatorio, ¿sí? O sea, esto tienen que llevarlo hacia otro lugar protegido y el diseño tiene que definir esa condición. Incluir todos los criterios de seguridad de proceso, algo muy importante, tener ese orden de secuencia, alivios de presión en sistemas cerrados principalmente, arrestallamas o sensores de temperatura, ¿sí? Que permitan obviamente controlar esas variables. Y ni qué decir las medidas preventivas.
tener sus matrices de riesgos, Bowtie, que es la que recomienda como práctica de la industria, o los análisis de peligros de explosividad de polvos, donde se tengan las líneas de falla o lo que llamamos también los BIAs, ¿sí? Los Business Impact Analysis, que no son más ni menos que los análisis Bowtie que se tienen para cada análisis específico, ¿no es cierto? Y por sobre todas las cosas, el aterramiento, manejo de tierras y manejo de energía, ¿sí? Entonces, en resumen, para ir terminando esta parte, porque les voy a mostrar unas prácticas y luego vamos a la ronda de preguntas, de que ustedes tengan todo su diseño funcionalizado, puedan tener su DHA y sea llevado hacia su metodología Bowtie, que permita generar obviamente las medidas o resguardos de seguridad, evitando este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Esto es algo que no tenemos que ver. Acumulación de polvo o partículas o fibra, ¿ya? Las cuales solamente esperan, en este caso, una fuente de ignición. Dentro de esto, es muy importante la ingeniería, señores. Es muy importante de que ustedes, en todos sus procesos, porque les estoy mostrando solo para lo que es clase 2, así como manera general, pero vamos a utilizar para lo que sea clase 1, clase 2 o clase 3, tengan diseños de seguridad aprobados realizados por personal competente. ¿Por qué? Porque este es otro de los elementos de las fallas en la industria, donde los diseños posiblemente son realizados por constructores o por instaladores, podríamos decir, que no tienen ninguna condición de validación normativa y por ende, obviamente, hacen construcciones o instalaciones que después uno se da cuenta cuando ya se tiene el evento no deseado. ¿Ok? Entonces, estas fallas que les estoy mostrando son fallas que nosotros todos los días en inspecciones que hacemos en plantas o en sitios se observan. De instalaciones que tienen 10 o 12 años. Y muchas veces cuando se le presenta ya al gerente, se le dice, señor gerente, mire, ahí está falla. Lo primero que dice, miren, tiene 15 años, nunca me pasó nada. Se le dice, ¿tiene que modificar? Sí, pero en 15 años no me pasó nada, entonces espero que en los siguientes 15 años tampoco me pase. No es así. El riesgo es aleatorio. Puede que les pase de acá media hora, de acá mañana, de acá una semana o de acá a 10 años, ¿ya? Que para eso obviamente están los diseños adecuados de seguridad para efecto de evitar esto y por sobre todas las cosas, interrupción de la operación, ¿sí? Que son las condiciones más importantes a tener en cuenta. Muy bien. ¿Cómo protegemos entonces todo esto? Fíjense, la protección de todo esto ya básicamente está en función de lo que delimitamos a un principio, el triángulo del fuego. Los métodos de protección acá es de manejar la energía intrínseca, o sea, temperaturas y obviamente energía eléctrica, purgando, presurizando, o sea, diluyendo la mezcla inflamable, ¿no es cierto? El EL, ¿ya? O la última que habíamos hablado, a prueba de explosión, que es la más extendida y más usada, pero que si nosotros no aplicamos criterios de integridad, criterios de protección, criterios, podríamos decir, de control, y que el personal es competente a la hora de instalar, a la hora de revisar, a la hora de verificar, vamos a tener eventos no deseados y los cuales van a ser la fuente de ignición para lo que podría ser un incidente de proceso masivo o crítico dentro de su planta. En ese sentido, la ingeniería que se haga acá tiene que ir acompañada de una serie de requisitos, por ejemplo, como el poder acompañar no solamente la designación del tipo de equipo, sino también la protección contra el medio ambiente, ¿no? Entonces acá, en función de esa característica, entran las condiciones NEMA, ¿sí? Todos los equipos, no solamente los industriales, sino también los equipos a prueba de explosión, necesitan disponer de una asignación NEMA en función del ambiente en el cual se encuentren ubicados.
¿no es cierto? Entonces, recuerden que el NEMA está compuesto por 2 dígitos, ¿no es cierto? Siendo el primer dígito, podríamos decir, el primer numeral. Por ejemplo, si decimos el nivel de protección, por ejemplo, de un equipo, va a ser IP65, por decirles, ¿sí? El primer dígito que específicamente me da en función de la normativa IEC y que puedo realizar una comparación específicamente en función del NEMA, me habla del polvo, de sólido. Entonces, lo que me dice un equipo que es IP65, que es hermético al polvo, independientemente de donde sea. Entonces, este tipo de equipo posiblemente lo tendré que utilizar en una zona 20, ¿sí? Y una zona 21, si estoy hablando de polvos, o en una zona 22, si estoy hablando de fibras en clase 3, ¿ok? ¿Sí? El segundo dígito me habla de líquidos, ¿ya? Y acá tengo desde el 0 al 8, y el 5 me dice de que está protegido contra chorros directos de agua en varias direcciones, que podrá ser de un sistema contra incendio, digamos, ¿sí? Entonces, en función de lo que yo busque para el equipo, necesito asignar, la ingeniería necesita indicarme el modo de protección, no solo para equipos a prueba de explosión, sino también industriales, ya, en los cuales necesito determinar estos tipos de protección, porque al final esos tipos de protección me van a garantizar la integridad de los diferentes componentes que yo puedo tener en mi sitio o en mi instalación, o la forma como he instalado y obviamente cómo se funcionalizan, de que no tenga variaciones de temperatura en superficie, ¿no es cierto? Cuando la luminaria se presente en un determinado tiempo y no sea esta luminaria la fuente de ignición en caso de que haya una fuga, ¿no es cierto? Se debe también a todas esas características. Otro elemento importante a tener en cuenta acá es la afinidad, por ejemplo. Gran parte de la falla de la instalación de equipos eléctricos principalmente, ¿no es cierto? Y fallas de integridad, se debe a la falta de compatibilidad de los materiales. Existen normativas basadas específicamente en lo que es las normativas ASTM y las ASI, ¿no es cierto? Donde fundamentalmente tenemos los tipos de materiales y obviamente los tipos de producto, y el cual nos regala o nos delimita si es que hay algún tipo de reacción o directamente la incompatibilidad, ¿sí? A los cuales obviamente de inicio, si tenemos una buena ingeniería, vamos a designar. ¿Por qué? Porque no queremos sorpresas, ¿sí? Y eso, como les digo, se hace de inicio con una buena ingeniería y una buena designación. Normalmente, ¿qué es lo que encontramos en nuestras visitas de campo? ¿Sí? Problemas obviamente de diseño, ¿no es cierto? Correcciones por malos manejos de cambios, porque se clasificó mal, porque se utilizó una norma copiada y pegada, ¿no? Por equipos que no cumplían o que no estaban certificados, por incompatibilidad de materiales, ¿ya? Por equipos que están desprotegidos, fíjense, no tienen sus elementos roscados, o porque directamente el mantenedor no tiene el entrenamiento, no sabe cómo hacer el entrenamiento y obviamente toma o no sabe cómo hacer el mantenimiento y obviamente toma el equipo eléctrico como cualquier equipo y obviamente trabaja en el ambiente clasificado con el equipo desprotegido, podríamos decir, habilitando todos sus elementos de control que pueden generar una afectación. Y por último, ¿no es cierto?, de que se diga que un equipo se va a mantener por lo menos una vez al año y el equipo en los últimos 3 años no se mantenga, ¿sí? Y al cabo de los 3 años tenemos un incidente y prácticamente no sabemos si ha sido por este equipo o por otro, cuando en realidad fue este equipo el evento iniciador de ese tipo de problemas, ¿sí? Entonces, es muy importante de que en todas las ingenierías que ustedes hagan, no solamente para clase 1, para clase 2 o para clase 3, siempre sigan esta secuencia, podríamos decir, de condiciones o recomendaciones, en la cual se evalúe principalmente las condiciones normales, anormales,
¿no es cierto?, y de emergencia, ¿sí? Y en estas condiciones se puedan ver los diferentes niveles de controles, de salvaguardas, de medidas a ejecutar para efecto de evitar cada una de esas situaciones. Entonces, los dispositivos, específicamente los elementos de control, tienen este tipo de condiciones que permiten fundamentalmente generar las protecciones directas. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vimos, señores? Hemos visto un resumen de 7 normas, basándonos específicamente en los requisitos de manera general que nos habla el RETIE y la NTC 250, porque estas están extractadas de la ANEC, ¿no es cierto?, y de la NFPA 497, ¿sí? Y lo que necesitamos, obviamente, es tener una clasificación de áreas específica, darle la importancia necesaria, asegurar los criterios de integridad mecánica y, obviamente, el manejo de cambios, incorporar la seguridad de los procesos a nuestra disciplina operacional. Fíjense que muchas de nuestras empresas solamente se están enfocando en el último tiempo en lo que es la seguridad comportamental, o sea, la actitud del humano, ¿ya? Y estamos olvidando algo muy importante, que en realidad es el giro del entorno del negocio, que es la seguridad del proceso. Y muchas veces descuidamos porque tenemos estadísticas, decimos, ¿cómo vamos en la empresa? Tenemos 1000 días sin accidentes y más de 10 millones. ¡Qué bueno! Y creemos de que estamos en la montaña. No, estamos mirando una cosita pequeña, cuando lo grande, señores, es la seguridad de proceso, porque esto es lo que mantiene la operación y la vida de sus plantas, de sus empresas, porque al final el giro del negocio de ustedes no es humano, si lo vemos en sentido crudo, es operacional. Entonces, la seguridad de procesos, si queremos, no estoy queriendo decir de que no le demos importancia al humano, sí vamos a darle, pero si damos interés a la seguridad de proceso, por defecto vamos a dar interés al humano, al medio ambiente, a los bienes, a la reputación y todo lo demás. Va a estar muy bien protegido, ¿sí? Entonces, es muy importante que consideren sus condiciones, donde está ubicado, en sus sitios, ver la ventilación, ver las características de los productos, ¿sí? Analizar cómo sus controles se funcionalizan con otros elementos, ver la secuencia en base a sus matrices de riesgo, tener el entrenamiento de su personal que opera o mantiene, y de igual forma, obviamente, los brigadistas tienen que conocer cómo operan estos equipos, ¿sí? Y obviamente hay que tener en cuenta algo muy importante. La clasificación de áreas peligrosas, ¿sí?, es específicamente una unión de disciplinas de ingeniería, ¿sí? Y la cual, como requisito y práctica normativa internacional, se tiene que hacer cada 5 años o cada vez de que hay un manejo de cambio o luego de un incidente o lo que ocurra primero, ¿sí? Como elemento importante a tener en cuenta. Ingeniera Olga, le cedo la palabra. Si hay alguna pregunta, alguna consulta, estamos listos para poder responder. Ok, Walter, muchísimas gracias ante todo por todo ese conocimiento y por todas las explicaciones. Creo que todas muy interesantes, todas muy claras. Realmente este tema indiscutiblemente es de gran importancia. Estamos precisamente colocándoles a las personas que se conectaron en la tarde del día de hoy que nos coloquen las inquietudes que tengan para pues aprovechar este espacio y que Walter nos pueda atender esas inquietudes. Entonces, hasta el momento no tenemos ninguna inquietud por el chat. No sé si alguien quiere manifestar algo en el caso de que no. Ah, bueno, por aquí tenemos una pregunta. Dice de Álvaro Roca Molina. La NTC 250 también define el cálculo de la dimensión del área clasificada. Sí, en la NTC 250 básicamente lo que refiere son a los típicos, podríamos decir, que hay que consultar, ya sea en función de la 497
¿no es cierto? O en función de la 499 si es que se tratara de polvos o sólidos. No es de que define específicamente uno, porque las normas, todas las normas, como su nombre dice, tienen solamente cálculos referenciales para efecto de que el usuario, el diseñador o el ingeniero responsable pueda utilizar esos elementos para incorporar en su diseño, más los cálculos se tiene que hacer específicamente para cada tipo. Por ejemplo, le pongo un ejemplo al ingeniero Álvaro. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, acá en Barranquilla, ya una tubería posiblemente de 18 pulgadas que tiene GLP, ¿no es cierto? Y va a tener una presión igual o superior a los 500 PSI, ¿sí? Y si vamos directamente a la norma, ya específicamente al código, ya sea por zonas, o sea, en función de la 505 o la 500, nos va a dar una distancia de aproximadamente entre 14,5 a 15 metros, conforme a la norma, ¿sí? Pero si nosotros específicamente hacemos un cálculo real específicamente de esto, ¿ya? Vamos a personalizar específicamente esa condición de dimensionamiento de la fuga. ¿Por qué? Porque el cálculo de la norma ha sido hecho en condiciones ideales, por ejemplo, climas de 18 grados centígrados a nivel del mar, ¿no es cierto? Condiciones de cambio de viento que no exceden los 6 cambios de aire, ¿sí? Y posiblemente para la realidad de esta condición, ¿sí? La temperatura en la cual nosotros vayamos a analizar va a ser una temperatura mayor. Entonces, el nivel de reactividad de los gases o vapores va a generar de que nuestra área clasificada sea un poquito más grande, que en base al software o cálculos que se ejecutan, en vez de ser 14,5 puede que terminen en 19 metros, ¿sí? Y eso obviamente es una gran diferencia. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, invitamos a las demás personas a manifestar inquietudes si las tienen. Si alguien quiere comentar algo. Gracias, señora Olga. Una pregunta. La empresa, Adelante, Carlos. la empresa hace estudios de área clasificada. Sí, nosotros hacemos cálculos, diseños, inspecciones y diagnósticos para ambientes explosivos clasificados, unido a los procesos que obviamente tengan, con gases, polvos o sólidos, ¿no es cierto? Diferentes tipos de químicos. Pero ¿ustedes se encuentran en Barranquilla o están en otro lugar? En Colombia. No, no estamos en Colombia, pero hacemos los estudios, podemos entrar en contacto, no hay ningún problema. Tenemos socios locales, ¿sí? Con quienes nosotros podemos hacerles la visita y obviamente en caso de necesitar algún apoyo, trabajamos, no hay ningún problema. Tenemos un socio local en Barranquilla. Ok, me podrías mandar entonces la información de pronto a mi correo o a la señora Olga. Claro que sí, Carlos, cuenta con eso. Inclusive también tenemos acá una inquietud o un comentario que nos hace Jeifer Alvarado, que también dice, excelente el tema, me quedan muchísimas inquietudes, muy técnica, y entonces dice, donde trabajo manejo sustancias con vapores inflamables y almacenamiento de los mismos con defogues. Si quisiera una asesoría en físico, me gustaría poder contactarlos. Creo que entonces les podemos compartir desde luego el contacto del ingeniero Walter Sarmiento, desde luego que sí, para que ustedes los tengan en caso de que quieran contactarlo para alguna inquietud que tengan o contratarlo para pues alguna asesoría específica dentro de la empresa. Yo sé que Walter tendrá todo el gusto de atenderlos. Y de verdad que muy agradecidos, Walter, por todo ese conocimiento, por transferírnoslo y por estar aquí en esta tarde, el día de hoy, con nosotros, compartiendo tanto conocimiento. De verdad que sí. Muchísimas gracias. No sé si alguien tiene... bueno, por aquí nos dicen, estos servicios se pueden solicitar a través de las ARL.
y colocan ARL Sur específicamente. Sí, nosotros trabajamos con las ARLs desde el punto de vista de entrenamiento. ¿Sí? Ustedes pueden solicitar a su ARL el proceso de formación, ya sea para el personal, podríamos decir, operativo de mantenimiento, o también para el personal ejecutivo o de ingeniería de diseño, dependiendo cómo ustedes se lo soliciten a su ARL. ¿No es cierto? Sí se puede hacer, pero la ARL no cubre, por ejemplo, el diagnóstico, porque ese diagnóstico ya es parte de una inspección física y que no está contemplado dentro del esquema de la ARL. ¿Sí? Eso lo tiene que hacer ya la empresa propiamente. Ok, bueno, en este momento todavía no han manifestado más inquietudes. En ese caso, entonces, pues nos vamos a permitir hacer el cierre de la sesión. Astrid, no sé si quieres comentar algo antes de cerrar. Gracias, Olgi, gracias por la palabra. Agradecerle a Walter por compartir esos conocimientos con todo este grupo del comité de Apple. Es importante este tema para nosotros, para gestionar la seguridad de procesos. Aquí nos quedan inquietudes. Lo importante es que nos hayan quedado inquietudes en el tema para poder gestionar, porque si no nos generó ninguna inquietud y todo está perfecto, maravilloso. Pero importante eso, que nos queden las inquietudes para hacer la debida diligencia de nosotros como responsables en el tema de seguridad industrial y de procesos. Las empresas confían en nosotros para que tengamos un proceso seguro. Entonces, bueno, invitamos a todas las empresas a gestionar este tema de clasificación de áreas y tenemos ahí un aliado estratégico que es el ingeniero Walter, que hoy amablemente nos brindó este webinar. Y para dar un abrebocas, este es un abrebocas de este tema porque este es un tema robusto que debemos estudiar todos los que estamos en seguridad y conocerlo bien. Entonces, bueno, bienvenido el tema en la mesa. Gracias, Olgi. Gracias, ingeniero. Bueno, Astrid, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, especialmente a Walter, por todos sus aportes. Y tal como lo comentaba Astrid, desde ya pues eres nuestro aliado estratégico en este Muchas tema. gracias. Así es de que creo que podemos trabajar en equipo. Muy bien, cuando gusten. Estamos listos para poder colaborarles en siguientes webinars, en temas que ustedes quieran. Estamos atentos a poder colaborar. No hay ningún problema. Bueno, Walter, de verdad, muchísimas gracias. Te llevas nuestro corazoncito verde. Gracias, muchas Bueno, a gracias. todos los participantes también, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde del día de hoy. Quienes no han diligenciado el formativo de asistencia, invitamos a hacerlo antes de que se retiren de la plataforma y que, bueno, todos tengan un maravilloso fin de semana. Muchísimas gracias y un abracito para todos. Gracias, cuídense, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.